Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy la segunda partida del día de hoy de Veneno, o de Venom, me suena más decir Venom. La traemos ahora con Miles Morales. Vamos a primero a preparar toda la partida y luego os hablo un poquillo de las sensaciones que he tenido con Gwen. Lo primero, vamos a coger un D8 para escoger aquí 3 al azar, 3 mejoras que hay que coger con esto. No sé si primero... Creo que vamos a hacerlo por orden, porque yo ahora no lo tengo en la cabeza. No vaya a ser que haya alguna cosa que se resuelva mal si no lo haces por orden. Bueno, aquí tenéis el cómic. Hemos derrotado al Hombre Arena con Miles Morales y nos dice, ¿estáis de coña? No pienso deciros quién me ha contratado ni para qué me paga. ¿Qué? Pero William, si ya lo sabemos. ¿Ya sabéis lo de Osborn? No me puedo creer que haya colado. Ya ves, gracias por el soplo arenoso. Exterior de Oscorp. Dejadnos en paz, dice Venom. Qué poquito ha faltado. Veneno se abalanza sobre vosotros, cegado por la ira y vociferando algo sobre no volver a dejarse capturar. Tratáis en vano de rechazar sus embates. Vuestros golpes solo consiguen enfurecerlo aún más y acomete con tal brutalidad que no tardaréis en veros abrumados por su ferocidad. Pero desde lo alto del edificio de Oscorp divisáis un viejo campanario no muy lejos de allí. Si lográis que Veneno os siga, lo cual no debería costaros mucho teniendo en cuenta su estado actual, quizá podáis usar contra él las vibraciones sónicas de la campana. Vale, curioso que a Venom solo se le derrota últimamente a través de una campana, pero, pero bueno, vamos allá. Ponemos en juego el clamor popular, aunque hemos hecho una buena acción con el Hombre Arena y hemos calmado un poco la zona de Upper East Side, sigue habiendo clamor popular en la ciudad. Yo creo que todo esto viene derivado por la difamación de la campaña, de difamación de JJ Jameson. La verdad, me hubiese gustado más contexto acerca de esto, porque nos odian de repente en la ciudad. Ahora, servicios comunitarios, lo tengo por aquí. Vamos a tirar un dado de 6. Es el 6, se repite la tirada. Y es el 5, que va a ser el rescate entre los escombros. Vale. Y ahora se completa la otra parte que os comentaba, ¿vale? Los servicios comunitarios ahora se pueden retirar. No estamos teniendo suerte con esto, que nos da un punto de victoria. No están saliendo. Perdón, que aún voy a hacer spoilers por aquí. Ahora, hay que coger esto con un D8 que tengo por aquí. Vamos a coger 3 mejoras al azar, que va a ser la 8. Va a ser la 2. 2 de Miles de momento, guay. Me apetece jugar más... y la 6, que va a ser esta. Me apetece jugar más al roleo del personaje. Entonces coger una mejora con esto de Miles. Creo que me voy a quedar el rastreador. Esto lo apartamos. Por como yo entiendo esto, durante el paso 13 la preparación de la partida, cada jugador puede renovar su mano una vez adicional. Entiendo que lo que te está diciendo simplemente es que tenemos un mulligan más, el cual seguramente ni haga. La obligación de Miles yo creo que ya podemos colocar. Y ahora hay que escoger una de estas, que también vamos a tirar un dado al azar, que es la 2. Botas iónicas. Y esto va para aquí. Coge todas las cartas anotadas. Vale. Se añade, bueno, se anotaría en la hoja de campaña. Yo no lo hago para no estropear la hoja. Y se añadiría, ¿vale? Y colocamos una amenaza a mayores en el plan principal, que va a empezar con 2, o sea que en realidad empieza con 3. Hay que colocar la campana. Bueno, os lo leo ahora, ¿vale? No nos vamos a precipitar, vamos a hacerlo bien. Esto lo dejamos por aquí. Este dado lo podemos apartar y barajamos. Nos dice, dejadnos en paz. Contenido, veneno 1 y 2, porque ya sabéis, jugamos en normal. Conjunto de encuentros de veneno, fuerza simbiótica y normal. Conjunto de encuentros modular con los pies en la tierra. Preparación. Pone en juego la carta de entorno campanario con una carta en silencio. Bueno, perdón, con la cara en silencio boca arriba. Vale, damos la vuelta. Bueno, os comento un poco. Yo con Gwen lo he revisado un poco por encima, creo que no hay muchos errores. Sí que hay, a lo mejor en algún momento, sobre todo al final, que es como que tengo que volver atrás y volver a armar el turno, porque llega un momento que te emborracha este escenario con Gwen, entre las cosas que tenemos que tener controladas con Spider-Ghost, que son un montón, y también con las disparadas de Venom, se hace un poco engorroso el escenario, la verdad. Se hace bastante engorroso. Entonces, bueno, espero que con Miles sea un poco más ligerillo. Esto hay que ponerlo en alter ego y barajamos por aquí. Nada más veros, Veneno enloquece de furia y os ataca sin descanso, dejando un rastro de destrucción por toda la ciudad. Vale.
Ok. De nuevo, un escenario de solo un plan, ¿eh? Solo una etapa de plan. Curioso. Y entorno. Curioso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y, como siempre os digo, deseadme suerte. Vamos allá. Vamos allá. Dundugan no nos interesa. Llegar columpiándose. Podría estar interesante. Podría estar interesante. Miles tampoco monta tanta mesa. Pero yo creo que todo esto me lo puedo descartar. Vamos a robar otras 4. 1, 2, 3, 4. Vale, nos vamos a dar la vuelta. No, perdón. Antes de eso, sí que tenemos por aquí algo para jugar. Vamos a jugar a Jefferson Davis. Acción de alter ego. Agota a Jefferson. Quita una amenaza del plan que tenga menos amenaza. Va a ser este. Vamos a dejar a 2. Que tampoco es gran cosa, pero bueno, algo es algo. Por una, vamos a bajar el poder interior. Vamos a pegar con Miles. Le vamos a quitar el estado duro. Y no sé si hacer el poder interior ya, gente. Creo que de momento no. Creo que es precipitado. Me voy a guardar estas dos. Son muy buenas cartas. Son 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Y damos turno. Esto se va a 4. Ahora Venom nos ataca. La venganza nos saltó antes porque hay que hacerle daño, ¿vale? Para que se active el busteo. Entonces, ¿nos vamos a defender? Yo creo que no. Ataque de 2. Pueden jugar al simbionte. Nos hace 2. Más 2 del simbionte son 4. Bastante durillo esto de primeras. Teniendo en cuenta que solo tenemos 9 de vida. Esto se vincula al simbionte. Creo que es mejor esta mejora que nos ha tocado que la que nos tocó con Gwen. Y carta de encuentros. Mover ficha. Wow. Planifica de 1 y de 2. Se va a 6. Pues nada mal, ¿eh? El primer turno de Venom. Nada mal. Vamos a pegar de 2. Cae derrotado. Interrupción. Cuando la carta vinculada sea derrotada, roba una carta. Devuelve esta carta a tu zona de juego. Después de que tu héroe use un atributo básico, descarta poder interior, resuelve la capacidad rayo de veneno. Rayo de veneno. Lo vamos a descartar. Rayo de veneno dice que hagamos 2 de daño a un enemigo y que lo aturdamos. Interrupción. Cuando se va a infligir cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque. Vale, no es ataque, entonces hay que hacérselos. Vale, pues vamos a hacer 2 daños. No cuenta como ataque, entonces tampoco salta la venganza. Y aturdimos a Venom. Ok. Por 1 y 2 vamos a jugar. Llegar columpiándose. No, por estas 2. Quita 4 amenaza de un plan. Se va a quedar a 2. Si has pagado el coste de esta carta utilizando un recurso de ciencia, que es el caso, resuelve camuflaje arácnido, que era poner duro y confundir al enemigo, al villano. Esto va al descarte. Vale, y esto es un ataque. Pero sería meterle demasiado busteo a este señor, ¿eh?
Vale, vamos a pagar uno para jugar acrobacia arácnida, ataque, inflige 2 de daño a un enemigo. Serían a Venom, pero no se lo vamos a hacer, vamos a poner 2 contadores aquí. Ahora, si ese enemigo tiene una carta de estado aturdido, que es el caso, hazle 3 adicional. En vez de eso, vamos a poner 3 aquí, se va a 5, entonces esto salta, si hay al menos 3 contadores, da la vuelta a esta carta. Y ahora, si ese enemigo tiene una carta de estado confundido, hazle 3 adicional. Entonces se hacen 4, se va a 6 y como come daño a consecuencia de un ataque, le tenemos que dar una carta de busteo a nuestro superhéroe. ¿Qué nos ha quedado aquí? Esto en alter ego... me voy a dar la vuelta. Voy a quitar una amenaza de aquí. Y voy a hacer la respuesta de Miles para coger el poder interior, supongo. Poder interior. Y lo vamos a barajar. El amor juvenil, de momento, yo creo que me lo voy a quedar. No está tan mal. Vamos a dar turno. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Uf, qué buena. Qué buena. Se viene Peter, gente. Se viene Peter. Entonces ahora son 2 aquí. El villano quiere planificar, pero está confundido. Carta de encuentros. Mover ficha. ¿En serio? ¿En serio? Ya han salido los 2, por lo menos. Vale, planifica de una. Bueno, interrupción obligada. Cuando veneno se tire contra ti, le trasladamos las cartas de aumento. Planifica de 1, de 2. Y quedas aturdido. Si ya estás aturdido, sufres 2 de daño. Vale, pues nos aturden. Y son 2, se va a 5. Ok, nos toca. Nos toca. Vale, vale. Vamos a quitar una amenaza. Se va a 4. Se va a 4. Tenemos que jugar a Spider-Man. Y serían ciencia, energía y fuerza. Podría ser algo así. Creo que es lo mejor. Nos reservamos a Mónica Chan. ¿Por qué no? Entonces, directamente, pagamos estas 3. Energía, fuerza y universal. O sea, perdón, ciencia, energía y universal para jugar a Spider-Man. Vamos a curarnos. Quitamos todo el daño. Nos damos la vuelta. Vamos a intervenir. Se queda 2. Daño en Spider-Man. Nos enderezamos. Atacamos. Quitamos el aturdido. Y me voy a quedar estas 2 cartas, que tampoco es gran cosa, pero bueno. Probamos 2, 3, 4, 5. Bueno, con recursos dobles sí que es gran cosa. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Esto se va a 4. Venom nos quiere atacar, pero está aturdido. Carta de encuentros. Cuando se muestre esta carta, el villano te ataca. Dale un aumento adicional para esta activación. Vale, pues nos va a atacar. Creo que no me voy a defender. Voy a confiar en que no salga nada de penetrante. Creo que es la mejor opción. Ataca de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Se quita el estado duro. Y nos toca.
Nos toca. Por 3. Jugamos a Mónica Chan. Vamos a buscarnos el equipo de vigilancia. Aquí tenemos uno del descarte. Esto vendrá con 4 contadores. 4 contadores. Ahora vamos a bajar a Gankel Lee. De momento tampoco cunde utilizarlo mucho. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora? No sé si pegar, gente. Creo que es mejor aguantarse. Pero a lo mejor se desmadra esto. Vamos a aguantarnos. Vamos a intervenir de 2. Y vamos a quitar un contador. Vamos a quitar otra. Vamos a intervenir con Mónica. No, voy a ir un poco al ataque y a ver qué sucede. Daño en Mónica. Vamos a pegar de 2 con Spidey. Entonces se va hace uno más. 3. Entiendo que aquí también se roba carta. Después de que ataques. Dice que ataques tú. Después de que ataques. Aquí, sin embargo, es cuando el ataque de veneno... No, aquí. Es cuando se vaya a infligir cualquier cantidad de daño. Cuando tú ataques. Bueno, las típicas cosas de Marvel Champions que no están del todo explicadas, ¿vale? Yo le voy a dar la carta de busteo por si acaso. Me voy a enderezar por la habilidad de Spidey. Voy a atacar de 3. Bueno, son 2, más 1 aquí son 3. Se va a 12. Vamos a colocarlo guay. Se va a comer otra carta de busteo. Y vamos a dar turno. Robamos 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Damos turno. ¿Qué he hecho aquí? ¿Qué he hecho aquí? Esto será así, supongo. Creo que había 2. Creo que debería haber uno menos. Creo que está limpio este plan, ¿eh? Creo que está limpio. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, una amenaza al plan, más otro por el clamor son 2. Ahora, Venom nos ataca. Me voy a defender con Mónica Chan. 2 cartas de aumento adicionales. Ataque de 2. Pone en juego al simbionte. 2, 3, 4, 5. Pone en juego al simbionte. Madre mía. Mónica cae derrotada. No nos hace daño. 2 y 2. Perdón, con el primero esto se pone. Después de que entre en juego un esbirro se le vincula al rastreador. Nos va a hacer 4. Y carta de encuentros. El villano te ataca. 4. Estamos a 9 de vida, ¿eh? Me voy a defender. Ataca de 2. Y una son 3. Nos vamos a ir a 5 daños. Y nos toca. Nos toca. Por 2 derrotamos simbionte. Se quita un contador. Robamos una carta. Peter cae derrotado. Enderezamos a Miles. No tenemos mala mano, la verdad. Por cierto, yo entiendo que esto, cuando está vinculado
A un esbirro no se cambia porque entre otro. Después de que entre en juego un esbirro o plan secundario, vincúlale el rastreador. Yo entiendo que hasta que no se desvincule, eso sigue ahí. Vinculado. Bueno, sería lo normal, ¿no? Vale, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Creo que por una me voy a bajar el lanzarredes con 3 contadores universales. Lo vamos a dejar en 2 y nos vamos a bajar poder interior. Por otra, me voy a bajar mecanismo de defensa. Voy a quitar una amenaza. Vamos a atacar con Miles. Derrotamos esbirro. Esto se va a la zona de victoria. Vale, tenemos ya un punto de victoria, menos mal. Después de que tu héroe use un atributo básico, descarta mecanismo de defensa, resuelve la capacidad de camuflaje. Nos ponemos estado duro y confundimos a un enemigo. Y después de que tu héroe use un atributo básico, resuelve la capacidad rayo de veneno. Y se lo vamos a hacer también. Que es 2 de daño, más 1 son 3. Se va a 15. Y lo aturdimos. Como no cuenta como ataque, no se le da el busteo. Joder, creo que Miles va mucho mejor que Gwen, ¿eh? Para este escenario. Y no sé si darme la vuelta ahora mismo, ¿eh? Creo que me voy a dar la vuelta. Tenemos bastante daño encima. Me voy a poner poder interior en el deck. Barajamos. Creo que lo tenemos bastante controlado, más que con Gwen. Me está dando mejores sensaciones este escenario con Miles, ¿eh? Si os tuviera que decir ahora mismo, igual perdemos, ¿eh? Igual ahora perdemos, pero si os tuviera que decir ahora mismo, creo que Miles va mejor que Gwen. Quitamos una amenaza. Robo una carta. Vamos a robarla. Pues no viene nada mal, la verdad. No viene nada mal. Me la voy a quedar. Son 2, 3, 4, 5, 6. Sí que me da la sensación de que son mucho mejores las cartas de Miles que las de Shield. Pero bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una amenaza. Villano quiere planificar, pero está confundido. Carta de encuentros. Oleada. Oleada. Vale, pues basta que dijera todo esto. Quita 2 contadores de la campanada. Vale, se va a 3, o sea, del campanario. Si tiene sonando, quitas una amenaza al plan principal. Vale, pues ya veis, 3 cartas de encuentros. Es que no se puede hablar en este juego, ¿eh? Después de que el villano vinculado a ataque o inflija daño a un superhéroe, coloca 2 amenazas al plan principal. Uf, 3 recursos. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Gasta un recurso de fuerza, haz 3 daños. Esto tiene que ir aquí. Se ha vinculado aquí. Porque es un esbirro. Recurso de fuerza. Acción de alter ego. Pues solo tenemos el lanzarredes. Gasta un recurso de fuerza. Inflige 3 daños al criminal de poca monta. Si este esbirro es derrotado de este modo, robamos una carta. Cuando la carta vinculada sea derrotada, roba una carta. Vale, eso es acción de héroe. Vamos a robar otra carta. Vamos a curarnos de 4. Fuerza, 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 fuerza. Solo tenemos a Gwen. Pagamos 1. Bueno, compensa. Pero molaría prepararse un montón.
¿Puedo confundirlo con algo? Creo que no. Creo que no. Y hay que quitar 3 recursos. Vale, voy a jugar doble vida. Entonces, lo he pagado con recurso universal. O sea que preparamos a nuestro héroe y lo cambiamos de identidad. Solo por prepararnos ya, yo creo que compensa. Ahora vamos a quitar 2 de aquí. Esto no puede ser. Tiene que ser energía. Ciencia. Y fuerza. Descarta esta carta. Vale. Vamos a volver a preparar el combo de estados aquí. Que podríamos pasarlo ya. Podríamos pasarlo ya. Por una bajo esta. Vamos a pegar. Pegamos de 3. Pues son 2 y una son 3. Se va a 18. Venom cae derrotado. Ponemos a Venom 2. Entiendo que, además es interesante que esto salga. Entiendo que ahora mismo no estaría aturdido porque tiene tesón. Hay que ponerle el estado duro. Cuando se muestre esta carta, busca el plan secundario con uñas y dientes. Creo que no ha salido. No, no salió. Vale. Lo vamos a buscar aquí. Con uñas y dientes. Aquí lo tenemos. Al fondo. Después de que Venom sufra cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque, quita esa misma cantidad de amenaza de esta carta. Vale. Espero no estar cometiendo ningún error. Ahora, después de haber utilizado una habilidad básica, un atributo básico, descarta poder interior. Resuelve la capacidad de rayo y veneno. Bueno, esto tiene que vincularse a uñas y dientes. Uñas y dientes entra con... Yo creo que os va a quedar más visible, chicos y chicas, si os lo dejo así, con el rastreador. Esto entra con 8. Ahora descartamos esto. Perdón, le hemos hecho el ataque. Entonces hay que ponerle la carta de busteo. Joder, cuántas cosas, ¿eh? Ahora, rayo y veneno son 2 más 1, son 3, pero se le quita el estado duro y se le aturde. Ahora, como tiene tesón, hay que ponerle 2. No ha sufrido daño. Entonces, esto es a consecuencia de un ataque de más. Vale. Simplemente de aquí vamos a quitar una. 2. Y creo que por una vamos a jugar esto. Me la voy a jugar. Así que infligimos. Es un ataque. Le vamos a dar carta a Venom. Y ahora son 2 de daño. Más 1 son 3. Después de que Veneno sufra cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque, quita esa misma cantidad de amenaza de esta carta. O sea que quitamos 3. Ahora, si el enemigo tiene una carta de estado aturdido, inflíngele 3 adicionales. Son 3 y una son 4. 3 y una son 4. Después de que ataques e inflinjas daño a Venom, creo que esto le va a dar otra carta de aumento. Y le quitamos 4 de amenaza de aquí. Ojo, tremenda animalada. Espero estar haciéndolo bien. Cae derrotado. Robamos una carta. Qué locura. Creo que lo he hecho bien. Vamos a jugar logística internacional. Agotamos una carta Shield.
Miramos las 4 primeras cartas. Creo que hay cartas que aquí no me interesan. Me voy a quitar estas dos. Si me las quito... No, pues si me las quito robo carta encuentro si no me interesa, demasiado duro. 1, 2, 3, 4, 5. Nada, robo igual, robo igual. Nada, me las voy a quitar. Robo igual. Y vamos a dar turno. Si no he hecho nada mal, me parece un turno espectacular este, ¿eh? Perdón. Robamos 5, ¿vale? 1, 2, 3. Me parece un turno espectacular. Tiene ahora mismo 7 de daño. Yo creo que esto lo hemos cumplido bien, que se pone una cada vez que le haces daño, después de que ataques e inflijas daño. Con una carta que controles, coloca un aumento. Hay puntos por separado, entonces entiendo que se entienden como diferentes ataques. Es que hay cosas que, de verdad, Marvel Champions no acaba de explicar del todo bien, ¿eh? Hay cosas que me dan mucha rabia. En otras cartas ves cómo ponen los paréntesis, genial, y aquí, pues no lo ponen. Vale, vamos a sacar esto por aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Damos turno, 1 de amenaza, increíble, pero Venom está aturdido, no se activa contra nosotros. Y ahora, perdón, tiene que haber una carta de encuentros y doble carta de encuentros. La primera. Cabos sueltos. Cuando se muestre esta carta, busca tu obligación en el mazo de encuentros en tu pila de descartes. Entre las cartas apartadas. Vale. Vale, aquí no está. Vamos a buscarla. Que yo os dije que me gusta muchísimo la ilustración. De secretos guardados. Vale, muéstrala. Al mostrarla, si cambias a la identidad de alter ego, descartas una carta al azar de tu mano. Si tu obligación nos ha mostrado de esta manera, esta carta gana oleada. Vale. Y entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Dejadme pensar. No quiero perder a Jefferson Davis ni a Gang Lee, o sea que me voy a ir a alter ego y voy a agotar a Miles, ¿vale? Nos damos la vuelta, agotamos a Miles, no le podemos hacer la habilidad porque no hay nada en el descarte. Esto se retira del juego. Al mostrarla, si cambias la identidad de alter ego, descarta una carta de tu mano al azar, ¿vale? Vamos a hacerlo, vamos a tirar un dado. La 1 es, bueno, no sé si se ha visto, sí, ha entrado, ha entrado por muy poquillo, ¿eh? Perdemos a Spider-Woman. Y ahora, la otra carta de encuentros, que va a ser un accesorio que le da +1 al ataque, con 2 contadores. Los ataques de veneno ganan brutalidad. O sea que nos va... Ah, el duro sí que nos vale. No es el penetrante, ya me estaba asustando. Ok, vale. Quitamos una amenaza. Acción de alter ego. Robamos una carta. Con Gang Lee. Vale. Y a ver qué podemos hacer aquí. No hay gran cosa, ¿eh? No hay gran cosa. Lo que sí que hay es un montón de cartas de aumento. Y está a 7. Tenemos que hacerle 11. La doble vida tampoco nos vale de nada. Vamos a darnos la vuelta.
Vamos a... Uf, es que siento que me la juego demasiado con tanto aumento, gente. Siento que me la estoy jugando demasiado. Vamos a pagar 3 para jugar a Mónica Chan. Vamos a buscar un equipo. No hay aquí. Creo que hay más de uno, ¿no? En el deck, en el precon este que nos ha dado la campaña. Aquí está. Buscamos el equipo de vigilancia. Coloca uno de amenaza en cada equipo de vigilancia. Esto se va a 2 y esta se va a 4. Ok, ok. Y creo que no voy a hacer nada más porque es demasiado risky con todo lo que nos puede pegar ahora. Creo que es demasiado risky el irnos de espabilados y atacarle, gente. Vamos a esperar que un poco se calme el bicho y atacar a la siguiente. Por eso tampoco me quiero deshacer del lanzarredes, por si igual ese recurso lo necesito para hacer un ataque gordo para el siguiente turno. Y por eso tampoco voy a jugar la descarga de telaraña. Vamos a robar. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos todo. Una amenaza. El villano nos ataca. Esto tiene brutalidad. O sea que me voy a... No me voy a defender. Lo que pasa es que como gane penetrante me puedo ir al pozo. Pero aún hay 3 ahí. Si gana penetrante, ojo, Si gana penetrante, ojo. No tengo cómo prepararme tampoco. Me voy a defender, gente. Me voy a defender. No nos la vamos a jugar ahora porque a lo mejor tarde un turno más, un turno menos. Entonces, ataca de 3, hay que darle todos estos aumentos. Coge otra más. Nosotros defendemos de 2. Ataca de 3. Con brutalidad. Muestra esta carta. Ataca de 4. Ataca de 4. De 5. Quítale un contador al campanario. Quítale un contador al campanario. Ataca de 6. Y ataca de 7. Bueno, se va a tocar con el duro. No gano penetrante en ningún momento. Vale, contadores de ira, usos 1, vincula esta carta después de que veneno sufra cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque, quita un contador. Vale. Vale, pero yo entiendo que esto se mantiene. Eso de los usos es un poco ambiguo también. Se mantienen 2 hasta que haga el ataque. Carta de encuentros que va a ser plan secundario dando guerra. Vale, vamos a colocar esto por aquí. Vamos a vincular el rastreador de muñeca. Esto entra con 9 de amenaza. Así, sin amenaza ninguna. Después de que veneno sufra cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque, quita esa misma cantidad de amenaza de esta carta. A 9. A 9. Ok. Con el rastreador ahí. ¿Han salido recursos dobles? No. No. Vamos a robar con Gangly. A ver qué sucede. Agente. Agente 13. La voy a descartar, demasiado cara. Voy a jugar intervención de Shield. Agota hasta 3 cartas de Shield. Que va a ser 1, 2, 3.
quita 2 de amenaza de un plan por cada carta que hayas agotado de esta manera. Entonces son 2, 4, son 6. Se queda 3 esto. Se queda a 3. Vamos a pagar 2 para jugar, llegar columpiándose. Quita 4 amenaza un plan, que va a ser este. Esto cae derrotado. Si has pagado el coste con un recurso de ciencia, que es el caso, resuelve camuflaje arácnido. Entonces nos ponemos un estado duro y confundimos a Venom. Robamos una carta. Vamos a jugar agente de campo, entra con 3 contadores. Vamos a intervenir de 1. Le vamos a quitar un contador al agente de campo y le evitamos sufrir un daño derivado a Mónica Chan. Vale, vale. Creo que me voy a dar la vuelta para robar más cartas. Y estando así, vamos a buscar hacer daño. Y yo creo que la mejor es meter descarga de telaraña. Y barajamos. Bueno, hay momentos en Venom que como que se estanca la partida, porque tienes que estar muy pendiente de hacer el daño cuando hay que hacerlo. Entonces, ojo ahí, ojo ahí. Luego el campanario es un poco extraño, porque mientras hay un contador, funciona como si tienes 20, da un poco igual. Bueno, barajamos. ¿Por qué he barajado? Ah, por la habilidad de Miles. Vamos a robar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y a ver si ahora podemos hacer un ataque fuerte. Y derrotar ya a Venom. Porque no nos está saliendo el daño. Es el único problema. Vale, una amenaza. El villano planifica. Tiene 1 de confundido, pero necesita 2 porque tiene tesón. Planifica de 2. Esto solo da ataque. De 2. Resuelve la capacidad cuando se muestra esta carta. Cuando se muestra esta carta quita 2 contadores de campana. Vale, se quita todo. O sea que esto se le da la vuelta. Si el campanario tiene boca arriba su cara en silencio, sufres un daño. Buah, qué rabia, me quita el estado duro. Entiendo. Sí, ¿no? Me quita el estado duro. Vale, quitamos esto. Buah, qué rabia, Qué rabia. Y esto era para planificar. Planifica de 2. Esto se va a 3. Carta de encuentros. Plan secundario. Ojo, servicios comunitarios. Me lo quiero hacer, Me lo quiero hacer. Esto se vincula. Esto está un poco roto, esta mejora. Después de que entre en juego. Cuando la carta vinculada sea derrotada, roba una carta y vuelve esta carta a tu zona de juego. Esto está roto, Esto entra con 5 de amenaza. Y oleada. Otro plan secundario. Defensa del campanario. Esto entra con 3 de amenaza. Entiendo que el rastreador se queda vinculado a ese, que no va cambiando uno a otro, no tendría sentido. Ahora, esto está en blanco. El texto de reglas impreso, excepto los rasgos. Cuando se muestre esta carta, quita todos los contadores y vuélvela a silencio. Vale, ahora Venom se ve un poco atrapado y se pone a defender el campanario. Ha entendido cómo le estamos venciendo. Lo ha entendido. Lo ha entendido. Vale. Se quita una amenaza del plan que menos tenga, que puede ser este. Se queda 2. 1 y 2. Vamos a robar una carta con Gang Lee. Nos damos la vuelta.
Vamos a quitar un contador de aquí y otro de aquí, creo. Espera, ¿qué hay por aquí? Sí. Quitamos dos para quitar este plan secundario que he derrotado. Vamos a intervenir de 2. Se va a 3. Habrá que pagar a Spidey. Y hay que pagarlo con ciencia, fuerza. Buah, no lo tengo. Ah, tengo lanzarredes. Lo pagamos con ciencia, con fuerza y con energía. Entra Spidey a hacer acto de presencia. Vamos a intervenir de 2. Esto se queda 1. Vamos a intervenir con Mónica Chan. Le evitamos un daño. De hecho, no, porque seguramente voy a defenderme con ella. Le hacemos daño derivado. Esto va a la zona de victoria. Por fin, derrotamos un servicio comunitario. Cuando un personaje realiza una intervención. Vale. Como hemos utilizado a Peter, que ya me adelanto, tenemos que enderezar a Miles. Como hemos derrotado la carta vinculada, robamos una carta. Por 1 vamos a bajar mecanismo de defensa. Vamos a pegar de 2, pero en vez de eso vamos a poner 2 contadores en el campanario. Como hemos utilizado un atributo básico, descartamos mecanismo de defensa y activamos el camuflaje. Duro, confundido. Por 1 jugamos acrobacia arácnida. Le vamos a hacer 2. En vez de eso pasa a 4. Le damos la vuelta al campanario. Si es enemigo tiene una carta de aturdido, se le hacen 3. No es el caso. Porque esto es... Sí, es interrupción. Entonces primero se resuelve esto y luego se siguen los puntos. Y si tiene una carta de estado confundido, se le hacen 3 adicionales. Más 1 son 4. Esto se va a 5 y 6 son 11. Vamos a colocarlo bien. Ahora sí, como ha recibido daño derivado de un ataque, le tenemos que dar carta de busteo. Después de que Venom sufra cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque, quita un contador de esta carta. Lo mismo aquí. Vale. Y está a 7 de caer derrotado. Vamos a dar turno. 1, 2, 3, 4, 5 y enderezamos. Vale, turnos muy interesantes con Miles, ¿eh? Si flipé mucho con Gwen en el primer escenario, ahora estoy flipando mucho con Miles. Esto se va a 4. Venom nos ataca. Ya de primeras ataca de 4 más carta de aumento. Me voy a defender con... Ah, tiene brutalidad, ojo. Tiene brutalidad, es cierto. Vamos a hacerlo de antes. No, hay 4 contadores. Hay 4 contadores. ¿Qué va? ¿Qué va? Nos aseguramos que le vamos a vencer ahora. Sería muy mala suerte. No nos defendemos. Ataque de 2, de 3, de 4. De 5, de 6, de 7. Y de nada más. Se va con el estado duro.
Carta de encuentros. Oleada. Joder, hay muchas oleadas en este escenario, ¿o qué? ¿O es sensación mía, gente? Cuando se muestre esta carta, da al villano una carta de aumento boca abajo. Carta de aumento y la oleada. Vincula esta carta al villano. Después de que el villano vinculado sufra cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque, da una carta de aumento boca abajo. Si se ha infligido al menos 3 de daño vinculado, descarta esta carta. Bueno, nos van a dar igual porque te vas a comer unas que no las vas a ver venir, Venom. No las vas a ver venir. Por 2. Vamos a jugar descarga de telaraña. Y vamos a hacer 4. Con 1 por el campanario sonando son 5. Si se ha pagado el coste con energía, que lo hemos hecho con universal, se resuelve el veneno. Antes de eso, le hemos hecho 5. Después de que sufra cualquier cantidad de daño, quita un contador. Esto se va. Quita un contador. Esto se va. Esto se retira. Después de que el villano vinculado sufra cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque, dale una carta de aumento. Como ha sufrido al menos 3, se descarta esta carta. Como le hemos atacado, ha sufrido daño, carta de aumento. Ya tiene 3 otra vez. Aceleración. Y barajamos. Tremendo, la de cosas que hay que tener en cuenta. Y aún hay que activar ahora el rayo de veneno. Aún hay que activarlo ahora. Vale. Cortamos. Se va con el aumento ese. Esto nos va a hacer perder un punto, pero bueno, no me importa. Ahora, si se ha pagado, hay que hacer el rayo de veneno, que son 2 son enemigo, más 1 son 3. Y lo aturdimos. Ok. Entiendo que como viene derivado de un ataque, va a comer carta de aumento. Ya está derrotado, ¿no? Sí, se muere a 18, o sea que vamos a centrarnos en intervenir simplemente. Que esto se queda 2. 2 con Peter. Nos enderezamos. Daño en Peter. Limpiamos el plan principal. Todo esto nos queda súper limpito. Y podríamos seguirle haciendo un montón de daño. Un montón de daño. No sé hasta qué punto podríamos llegar. Ahora serían 3, 6, 7, 8. O sea, no, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de daño más. Madre mía. 11, 12, 13, son 14. Serían 14 de daño ahora, Ojo, Miles, que cuando se activa es una auténtica bomba. Una auténtica bomba. Y os digo más, tiene algo muy útil en cuanto al tesón. No sé vosotros qué opináis, me lo dejéis en los comentarios. Que incluso en tesón, aunque hay cosas que no se activan, tiene otras muy interesantes. Aquí dice la acrobacia arácnida que si ese enemigo tiene una carta de estado de aturdido o de confundido, ya se activan sus habilidades. Incluso a veces te va a compensar el que tenga tesón. Porque lo que va a hacer es que siempre te va a activar la acrobacia arácnida. Y por 1, hacer un mínimo de 8 es una auténtica barbaridad. Entonces, firmeza no, porque te va a impedir poner estados, pero tesón te va a venir muy bien para Miles. Igual no todas las cartas, pero sí bastantes de ellas. Interesante, interesante. Y este señor ahora pegaba de 3000. Pegaba de 3000. Vale, pues vamos a ver. Con Gwen hicimos una reputación de 4. O sea, sería 9. Vamos a ver cuánto hemos hecho con Miles. Puntos en la zona de victoria tenemos 2. Genial, son 2. No hay esbirros en juego, son 3. No hay planes secundarios, son 4. No hay amenazas sobre el plan principal, son 5. Ficha de aceleración, nada. Y ningún superhéroe ha sido derrotado, son 6. Pues va ganando Miles, curiosamente. Va ganando Miles. Bueno, luego me lo apunto por ahí. Y nada, espero no haber cometido muchos errores. Ya sabéis, esta es mi primera partida literalmente con estos héroes y estos escenarios. Y espero que os haya gustado la partida y nos vemos en próximos vídeos. Chao.